Humildes reflexiones en torno a la heroína de la Federación, doña Encarnación Ezcurra de Rosas. Un 20 de octubre de 1838 fallecía una de las mujeres más importantes de nuestra historia, quizás la más importante de la primera mitad del siglo XIX, María de la Encarnación Ezcurra de Ortiz de Rosas. La heroína de la Federación para los negros, para los gauchos, para muchos de los indios a quienes ella protegía, para esa masa federal, pero también fue la mulata Toribia para las logias unitarias, para Rivadavia, para Juan Cruz Varela, para Valentín Alsina, hasta para los federales doctrinarios o dorreguistas, como Tiburcia Balcarce, la mujer del gobernador, o como Ángela Baudrix, la viuda de Dorrego, quienes pensaban insultarla o agraviarla con ese término de la mulata Toribia. Encarnación había nacido en Buenos Aires en marzo de 1795. Desde niño se había conocido a Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López Osornio, y siempre estuvieron enamorados. Lograron casarse gracias a un ardid, ya que la madre de don Juan Manuel, Agustina López Osornio, una señora de mucho carácter, propietaria del famoso Rincón de López, sobre el Salado, quería que su hijo fuese tendero y que se case con una mujer de la plena aristocracia, mientras que los Ezcurra estaban en decadencia. El ardid para permitir el casamiento fue elemental. Todos sabemos que madre hay una sola, pero madres que miran los papeles de sus hijos son muchísimas. Y eso fue lo que Juan Manuel y Encarnación hicieron. Dejaron un papel con una esquela donde decía directamente que Encarnación estaba embarazada. Y lógicamente ante este escándalo se van a reunir los padres de ambos jóvenes y se van a casar. Estamos hablando de marzo del año 1813. Juan Bautista va a nacer en junio de 1814, por lo tanto sería un embarazo de 15 meses, algo bastante raro, ¿no? Bastante raro. Pero antes de que nazca Juan Bautista Ortiz de Rosas, también vamos a aclarar que Encarnación tenía una hermana, María Josefa, que estaba enamorada, al igual que la mayor parte de las mujeres, de ese soltero codiciado por todas, que era el general Manuel Belgrano, y que quedó embarazada de Belgrano cuando Belgrano era jefe del ejército del norte, después de Tucumán y Salta. Va a quedar embarazada en Jujuy. Y en Santa Fe van a ser un niño a quien van a llamar Pedro Pablo. María Josefa no sabía qué hacer, porque no lo podía reconocer, porque ella ya estaba casada con su primo. Y es entonces que María de la Encarnación y don Juan Manuel deciden adoptar a este chico, que va a tomar el nombre de Pedro Pablo Rosas. Y cuando cumplió los 20 años, el restaurador le dijo que era hijo del general Manuel Belgrano, del ilustre general Manuel Belgrano. Es por eso que Pedrito toma el nombre de Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Y sus descendientes hoy día existen dentro de la sociedad argentina. Entonces Pedro Pablo fue el primero, luego fue Juan Bautista, nace una nena, María de la Encarnación, que vive un año, y finalmente, el 24 de mayo del año 1817, nace la joyita del padre, nace Manuelita, Manuela Robustiana Ortiz de Rosas, que no tenía absolutamente nada que ver en carácter, en trato, en todo, ni con su abuela ni con su madre, ambas figuras de mucha personalidad. Encarnación visitaba con asiduidad
ya sea los emprendimientos de su marido. El Saladero Las Higueritas, ubicado entre Quilmes y parte de Lanús, y la estancia de Los Cerrillos, en la cercanía del casco urbano de San Miguel del Monte, que era el centro de don Juan Manuel, ¿no? Con el tiempo Juan Manuel va a ser nombrado comandante de campaña y va a ser quien va a conocer y va a tratar a esos primitivos habitantes de la frontera, a los pueblos originarios, de los cuales él conocía los dialectos. Él sabía diferenciar los pampas de los tehuelches de los mapuches de los ranqueles. Mientras que para Martín Rodríguez todos los indios eran iguales. Tal es así que los ranqueles atacan el fuerte Independencia, que hoy día es la ciudad de Tandil, y Rodríguez ataca a los pampas, y lo va a salvar don Juan Manuel de Rosas, ¿no? Porque lo que ha hecho Juan Manuel de Rosas será escenario de otro video, ¿no? Los pueblos y ciudades que le deben su origen al restaurador. La cuestión es que Encarnación siempre fue de muchísimo carácter y fue muy política. Ella adoraba la política y ella adoraba lo social. Cuando se produce en el año 1828 el golpe de Estado que culmina con el magnicidio de Dorrego, Encarnación primero está un tiempo con su suegra y ella ve como su propia suegra ordena el degüello de todos los caballos para que no puedan caer en manos de los enemigos de su hijo, en manos de Lavalle. A pesar de que había una amistad entre la familia Lavalle y la familia de los Ortiz de Rosas. En el año 29, Encarnación es una especie de primera dama en la provincia de Buenos Aires cuando en diciembre su marido asume como gobernador. Es clave el trato que va a tener Juan Manuel con los sectores sociales más bajos. Y para eso la indicada fue Encarnación. Por eso que la misma Encarnación asistía a los candombres de la población afrodescendiente. 1829, 1830, 1 de cada 3 habitantes de Buenos Aires era de raza negra. Los ejércitos de San Martín, los ejércitos de Belgrano, gran parte de las tropas de Güemes, todos los ejércitos libertadores estaban integrados en un 30% por afrodescendientes. San Martín consideraba al negro como un gran infante y al gaucho como un gran hombre de caballería. Entonces tiene una relación increíble. Encarnación llevaba a su hija Manuelita en ese trato con las distintas naciones africanas que estaban en la zona de San Telmo, en la zona de Barracas. El mismo trato que va a tener con los aborígenes, el mismo trato que va a tener con los gauchos. Va a tener sus hombres de confianza, ¿no? Uno de sus hombres de confianza siempre va a ser Vicente González, el Carancho del Monte, habitante de San Miguel del Monte. Pero habrá otros, como Mariño, como Siriaco Cuitiño, como Andrés Parra. Estas son figuras de acción. Cuando Juan Manuel emprende la campaña al desierto, la primera conquista del desierto, que tiene también características distintas a la de Roca y que fue muy importante, y que logró la paz hasta su caída, hasta 1852, y que permitieron rescatar 2.000 cautivas blancas, que permitieron la fundación de ciudades, que fue geográfica, que fue científica, que permitió vacunar a las tribus aborígenes, que convierte a Calfucurá en el señor de la Pampa, pero a su vez en coronel de la Confederación Argentina. Fue tan importante. En Buenos Aires se discute al restaurador, se lo denigra, se lo insulta. Surge la división del Partido Federal entre los federales netos o apostólicos y los federales doctrinarios, dorreguistas, pasteleros, como lo llamaba Encarnación, o lomos negros, porque usaban siempre de levita. El gobernador Balcarce, el general Enrique Martínez, Olazábal, todos formaban parte de este grupo de federales doctrinarios que, sin nombrarlo, odiaban o detestaban a don Juan Manuel de Rosas
y que estaban en muy buenas relaciones con algunos de los unitarios que no habían o que no se habían escapado a Montevideo. Y Encarnación es la que ve, y Encarnación es la que observa, y Encarnación es la que hace política con los sectores sociales. Encarnación era la pasión y Juan Manuel era el cerebro. Era la familia, era la pareja perfecta. El cerebro, la inteligencia, el práctico, el príncipe criollo Juan Manuel de Rosas y la pasión, Encarnación. A ninguna mujer amó Rosas más que a Encarnación, y mientras estuvo viva le fue fiel. A nadie amó tanto Encarnación, a nadie quiso en su vida como lo quiso a Juan Manuel. Encarnación va a informar día a día todas las temáticas que se producen en Buenos Aires. Esa guerra de periódicos, esos problemas. También aparecen mujeres politiqueras. Ella recién nombrea una, Tiburcia Balcarce. O Tiburcia, el apellido era Mansilla, el apellido de soltera. La mujer de Juan Ramón Balcarce. Ángela Baudrix, la viuda de Dorrego. Hay una guerra de periódicos. Directamente se la insulta a Encarnación con ese nombre que recién cité, la mulata Toribia. Claro, imagínense, gente blanca, pura, ¿cómo se pueden juntar con los afrodescendientes? ¿Cómo se puede juntar con los indios? ¿Cómo se puede juntar con los gauchos? ¿Era algo malo Encarnación? Era un mal ejemplo. Pero Encarnación hacía política. Y los defendía. Y los protegía. Y le creían más a la palabra de Encarnación que a los documentos escritos por el inicuo gobierno de Balcarce. Es increíble la tarea que Encarnación hace desde Buenos Aires, ¿no? Y cuando el 11 de octubre del año 1833 se decide enjuiciar a un diario que se llamaba El Restaurador de las Leyes, Encarnación, ni lenta ni perezosa, ordena pintar toda la ciudad diciendo que el gobierno de Balcarce y de Martínez y de Olazábal querían enjuiciar al mismísimo Restaurador de las Leyes. Y se produce un hecho increíble hasta ese entonces. Increíble. El pueblo en masa, liderado por Encarnación y con algunas figuras importantes, como Felipe Arana, como Tomás Manuel de Anchorena, como el general Pinedo, Agustín de Pinedo, hombres de acción como Cuitiño, como Parra, algún pulpero conocido como Leandro Alén con N, se van a encabezar a un pueblo que va a hacer una especie de huelga, retirándose hacia Barracas, lo que hoy día es La Boca, pero que estaba fuera de la ciudad. Y es una especie de huelga que se torna violenta y que termina cuando la misma legislatura tiene que exigirle la renuncia a Balcarce. Ese fue el gran triunfo sin muertes logradas por Encarnación. Las comparaciones en historia son difíciles, más que nada porque siempre los tenemos que ubicar en tiempo y en coyuntura. Pero en el siglo XX pasó un hecho con algunas características similares, ¿no? El 17 de octubre de 1945, por ejemplo. Don Juan Manuel licencia a sus tropas en ese fuerte que él va prácticamente a organizar, va a preparar y que va a enviar a un coronel a que lo funde. Va a enviar a un tal Ramón Estomba, pero el verdadero fundador de Bahía Blanca fue don Juan Manuel de Rosas. Se llamaba Fortaleza Protectora Argentina. A orillas del arroyo Napostá, don Juan Manuel licencia a sus tropas y llega a Buenos Aires. Cuando llega a Buenos Aires, obviamente, Encarnación va a contar toda la situación. Encarnación también, vamos a destacar algo, fue muy importante Encarnación en la relación entre Juan Manuel de Rosas y Facundo Quiroga. Encarnación, de hecho, era la encargada de administrar los bienes. El mismo Facundo Quiroga le pide que le administre los bienes, porque Facundo Quiroga dejaba fortunas jugando a las cartas en la casa del famoso Braulio Costa.
La cuestión es que en el 16 de febrero del año 35, en Barranca Yaco, en un recodo del Camino Real, el cual conocí este año, 2024, el gran riojano es asesinado, vilmente asesinado. Y en marzo del año 1835, la legislatura de Buenos Aires nombra a don Juan Manuel de Rosas con la suma del poder. Rosas acepta la suma de este poder, es decir, la dictadura. Una dictadura al estilo más romano que al estilo Videla. Y esto lo explico porque uno a veces escucha barbaridades de gente que quiere contemplar hechos sucedidos hace 150 años con la mentalidad actual. Y esta no es una forma ni de enseñar ni de comprender la historia. La dictadura de Rosas tenía más características similares a las dictaduras del derecho romano. Una dictadura temporaria, una suma del poder que se va renovando o no cada 5 años. Por eso no tenemos que hablar de los 2 gobiernos de Rosas, fueron 5. Si cada 5 años se le iba renovando esa suma del poder. Ese fue quizás el momento de gloria de Encarnación. Encarnación siguió actuando en política, pero comienza a sentir dolencias, comienza a sentirse enferma. Yo diría que una de sus últimas apariciones va a ser diciembre del año 1836, cuando en los santos lugares de Rosas, hoy día General San Martín, en el mismo lugar donde está la catedral de General San Martín, y con dinero provisto por el restaurador, se va a inaugurar la parroquia de Jesús Amoroso. Es mi partido, en San Martín. Y esa parroquia van a asistir y la van a inaugurar no solo el obispo Medrano, sino también don Juan Manuel, Dolores Fernández y por supuesto Encarnación Ezcurra. Aparentemente es un cáncer de mama que la va minando, la va secando. Hay cartas de Rosas donde, desesperado, dice: no sé qué le pasa a Encarnación, está adelgazando. Hay una carta que le manda Rosas a Manuel Anchorena en la cual le dice: estoy desesperado, Encarnación está triste, está sola, sé que está sufriendo, no sé qué tiene, está adelgazando. Y un 20 de octubre de 1838, Encarnación fallece. Las exequias de Encarnación fueron las más grandes de la historia hasta ese momento. 30.000 personas van a asistir a sus exequias, a sus funerales, en una ciudad de 60.000. Imagínense, comparen, ¿qué fue lo más parecido? Y evidentemente, también más allá de que, vuelvo a reiterar, no podemos hacer analogías o comparaciones o hablar de repeticiones. El funeral de Eva Perón duró 16 días. Este funeral no dura 16 días, pero hay 2 años de luto federal. Encarnación va a ser colocada en un cajón triple. El más grande de madera común, luego de plomo sellado y finalmente uno de caoba, muy rico, cubierto de terciopelo negro. Va a ser ubicado en la iglesia de San Francisco. Con el tiempo, después de la caída de Rosas y por temor a barbaridades, al odio, que no vacilaría en aventar cenizas o en destruir tumbas, lo han hecho. Han violado cadáveres en pleno siglo XX. Va a ser trasladada a la bóveda de los Terreros. Y en el año 1925, decide trasladarla a la bóveda de los Ortiz de Rosas. Cuando abre el cajón de plomo se sorprenden todos, porque estaba en perfectas condiciones. Delgada, con el manto de Santo Domingo, se veía hasta las flores secas. Habían llevado una urna para colocar sus cenizas y tienen que cambiar el cajón nada más. Y va a estar ubicada en
va a ser ubicada en la bóveda de los Ortiz de Rosas. Don Juan Manuel, en el exilio en Southampton, en 1862, al hacer su testamento, pide que una vez que el gobierno de la Argentina reconozca sus méritos, sea colocado en una tumba decente al lado de su esposa Encarnación Ezcurra. Por eso, cuando vamos a Recoleta y vemos a don Juan Manuel en ese féretro con la bandera argentina, frente suyo está Encarnación. 20 de octubre de 2024, 20 de octubre de 1838. Gloria eterna a Encarnación Ezcurra. Gloria eterna a la heroína de la Santa Federación. Les agradezco.